Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución. Bien, pues con esta frase Adolfo Suárez va a cerrar su campaña electoral en la primera campaña que hubo de las primeras elecciones. En uno de sus mítines va a hacer esta declaración evidente de sus principios democráticos, ¿no? Porque es cierto que hay que resaltar que estos meses, sobre todo los momentos de la campaña electoral, pues se va a vivir en las calles de España un ambiente muy distinto, ¿no? Pues se va a notar una ilusión que no se recordaba hacía años, ¿no? Digamos que venimos de una sociedad anestesiada un poco, no acostumbrada a debates políticos, y la realidad que se estaba viendo en estos momentos pues era muy diferente, ¿no? Se estaba notando el cambio, un cambio muy radical, ¿no? en las calles. Además de estos cambios en lo que eran en sí las elecciones, vemos otros movimientos importantes en estos momentos en el año 77, como es el paso que da don Juan, el padre de Juan Carlos, del rey, que renuncia a los derechos del trono en favor de su hijo. Este es un elemento importante porque hasta ese momento se puede decir, y algunos aún oiréis defender, que claro, que Juan Carlos I, su legitimidad primera parte de que es nombrado por el mismísimo Franco, y por lo tanto es un elemento continuista del espíritu franquista. Pero precisamente el hecho de que don Juan lleve a cabo esta renuncia lo hace con el sentido de dar a la monarquía una legitimidad distinta. Ya cambia, ya no es solamente que es legítimo porque Franco lo ha puesto ahí, sino que aunque Franco no lo hubiera puesto ahí, también tiene la legitimidad que la monarquía tradicional, pues legítima desde Alfonso XIII, pasaba ya a su nieto en la figura de don Juan Carlos I, ¿verdad? Bien, más elementos que hacían notar este ambiente distinto, que prometía un cambio muy festivo y muy optimista de cómo podía ser la sociedad española que comenzaba un nuevo periplo, pues fue también el indulto a los etarras condenados por el régimen, ¿no? Aquellos, los famosos procesos de Burgos, pues hay un indulto también para ellos. Y así llegamos pues a ver pues ese mosaico tan rico político que llegó a darse en las primeras elecciones, ¿no? Como ya hemos dicho, casi 80 partidos políticos que surgen desde la legalización de los mismos. ¿Cuál es el mosaico que va a salir de las elecciones o qué partidos más importantes podemos citar para dar una muestra de cómo se iba a configurar la sociedad española en esos primeros momentos democráticos? Bueno, pues primero habría que citar, si vamos en marzo ya del 77, Manuel Fraga va a fundar Alianza Popular, este partido que luego dará paso se refundará en el Partido Popular, ¿no? En la figura de Aznar, con una transición de Hernández Mancha, que ya hablaremos si llegamos a hablar de la democracia. Evidentemente, el partido que funda Fraga, pues ahí se van a ubicar muchas personas que vienen directamente del régimen, ¿no? Desde el presidente Carlos Arias Navarro, el expresidente Carlos Arias Navarro, o figuras tan importantes como López de Rodó. Por supuesto, Adolfo Suárez va a tener su propio proyecto político, va a fundar la UCD, la Unión de Centro Democrática, que va a tener un carácter en principio reformista, y también va a abarcar pues un espectro político bastante amplio, pero también eso va a ser motivo luego de su propia crisis, esa diversidad ideológica dentro de su seno, porque vamos a ver, aparte de gente del régimen de la reformista y aperturista, pues vamos a ver ahí personajes importantes de la democracia cristiana, vamos a ver incluso a liberales, ya veremos alguna personalidad, y luego a la izquierda de la UCD podríamos citar al PSOE de Felipe González, ¿no? Ya sabemos que desde el Congreso de Suresnes González lideraba este proyecto político, y con su mano derecha, Alfonso Guerra, incluso apoyados por el mismísimo Willy Brandt, alemán, ¿verdad? Pues van a dirigir el partido. En Madrid
el socialismo va a tener no suena, bueno, Tierno Galván va a fundar un partido, el PSP, que se va a presentar por separado a las elecciones y que también sacará representación, como ya veremos. Bien, si ya nos vamos a los territorios periféricos, en Cataluña habría que citar en cuanto a socialistas a Reagrupament Socialista y Democràtic de Josep Pallach, que se agrupará con el Partido Socialista de Cataluña de Narcís Serra, que va a ser, bueno, luego ocupará el cargo de ministro de Defensa con el Partido Socialista Español, y Pascual Maragall, que todos os sonará o reconoceréis porque va a ser la figura señera, porque va a ostentar la alcaldía de Barcelona en un momento tan importante para Barcelona como las Olimpiadas del año 92, los Juegos Olímpicos del año 92. Bien, a partir de los socialistas de Cataluña, pues que por cierto, estos se federarán con el PSOE a partir del año 78, o sea, irán juntos en las elecciones. Esta alianza socialista pues se va a mantener hasta hoy en día, ¿verdad? Con IZ. Bien, más a la izquierda, evidentemente tenemos al Partido Comunista de Carrillo, que bueno, ya hemos dicho que lideró pues toda la oposición obrera y estudiantil al régimen, y vamos a tener personalidades tan importantes como la de Nicolás Sartorius, a Ramón Tamames, a Jordi Solitura, ¿verdad? Y bueno, en el entorno del comunismo pronto veremos el retorno de figuras simbólicas tan importantes como Dolores Ibarruri, ¿no? La pasionaria que llegará del exilio. En Cataluña, pues su equivalente comunista será el PSUC, y bueno, en realidad estos serían los más importantes partidos así de izquierdas, porque pues hay un mosaico, ya he dicho, muy grande, ¿no? En la izquierda radical pues tendríamos desde el Partido del Trabajo de España, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el movimiento comunista, bueno, por ejemplo de ideología maoísta, luego está la Liga Comunista Revolucionaria, que sería trotskista. Vamos a ver que hay partidos para todos los gustos. En la derecha, en la extrema derecha también tenemos partidos para todos los gustos, ¿verdad? Fuerza Nueva, Falange, sigue presentando, etc. Bien, bueno, estaba diciendo los nacionalistas catalanes, no he dicho nacionalistas vascos, que por supuesto estaría el PNV de Arzallus y de Carlos Garaikoetxea, que se presentará para el Lehendakari, y en Cataluña no he citado a Convergencia Democrática de Cataluña, que es el partido de Jordi Pujol, que todavía no está unido con Unión Democrática iría por su parte, el partido en ese momento de Duran y Lleida, y que en el 78 es cuando se coaligarán en la famosa CIU, en Convergencia y Unión, pero que todavía en las elecciones del 77 van por separado. Y Esquerra Republicana de Cataluña todavía no estaba legalizada, se presenta a las elecciones del 77 como Esquerra Republicana, sin más. Y luego en Galicia podemos citar, por ejemplo, a Unión del Pobo Galego. Bien, esto sería el mosaico así ideológico de los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Bien, ¿cuáles son los resultados y qué es lo que sale de estas primeras elecciones democráticas? Ya dijimos que se aplicaba la ley DON proporcional, que se sigue aplicando hoy en día y sabemos que favorece la representación de partidos mayoritarios, no tanto como algunos dicen, pero sí. Ya sabemos que la circunscripción electoral es la provincia y que, bueno, es verdad que haya poblaciones rurales que salgan un poco más beneficiadas a la hora de la representación que alguna población urbana. Es evidente que los madrileños, por ejemplo, para sacar un diputado necesitan muchos cientos de votos más que un soriano, por ejemplo, por una cuestión poblacional y de representación. Bien, en estos momentos todavía el rey nombraba 41 senadores para el Senado, para la Cámara Alta, ¿vale? Y lo que saldrá de las elecciones es al final 2 grandes partidos nacionales, ya se está configurando un bipartidismo, y 2 importantes partidos nacionalistas que van a ser luego, ya veremos, claves a la hora de la gobernabilidad después de las mayorías absolutas de los primeros años democráticos. Bien, en esta la UCD de Suárez logra
la mayoría, no absoluta pero por poco, porque consigue 165 diputados con el 34% de los votos, más de 6 millones de votantes. El PSOE sería la fuerza en la oposición con 118 escaños, el 29% de los votos, con más de 5 millones de votantes. Y ya luego le seguirían partidos más minoritarios, ¿no? El Partido Comunista no consigue consolidarse demasiado, solo consigue el 9% de los votos, un poquito más, con 20 diputados. Y los que salen reforzados pues son la figura, por supuesto, de Suárez, como luego se da, por supuesto, como presidente del gobierno, y luego la figura de Felipe González, ¿no? Como el aspirante, el que va a hacer la oposición. Y ya vemos que son dos figuras que en estos momentos pues forman parte de una generación que no había vivido la guerra, y esta situación pues promete pues un escenario de reconciliación y de reforma, ¿no? Del sistema completo. Bien, no he dicho nada de la Alianza Popular, el proyecto de Fraga, que consigue el 8% de los votos, se queda con 16 diputados. El Partido Socialista de Tierno Galván consigue 6 escaños. Y el Pacte per Catalunya, que es el partido de Puyol, donde está Convergencia, con algún otro partido nacionalista catalán, obtiene 11 escaños, triunfando en Cataluña este partido. Al igual que el PNV en el País Vasco, donde sacará 8 escaños. Y luego nada, lo que queda en realidad son 2 escaños de Unió en Cataluña, un escaño de Esquerra Republicana, uno de Escódico Esquerra, y luego hay un par de escaños de partidos minoritarios, uno de un partido castellonense, el CIC, y otro del CAI, que es un partido aragonés en realidad que era, unos disidentes se habían separado de la UCD aragonesa y forman un partido y consiguen un escaño. Bien, pues de aquí saldrá el primer gobierno democrático de estas elecciones, ¿verdad? Claro, tenemos gobierno en verano del 77 y un gobierno que va a tener que hacer frente a una crisis tremenda, porque ya hablamos de la crisis del petróleo del 73, muchos países ya se habían puesto manos a la obra en el 73 para hacer frente a esta crisis, y en España, por estas circunstancias políticas tan importantes, las cuestiones económicas se habían quedado en un segundo plano. Esto hace que la situación no sea nada alentadora. Hay un descenso productivo evidente, el paro y la inflación están disparadas, y bueno, de hecho la inflación llega a unas tasas del 29% en el 77. El paro desde el año 74, las cifras no dejan de crecer, hay fuga de capitales, hay inversión escasa, y además, bueno, pues todo esto lo que va a provocar evidentemente es una conflictividad laboral en las calles muy grande, ¿no? Que va a ir creciendo en manifestaciones, huelgas, vale. Así que el 25 de octubre lo que van a llevar a cabo por parte del gobierno son los pactos de la Moncloa. El 25 de octubre del 77, lo que son todos los grupos políticos sociales, van a contar con todos los sindicatos, que de esta van a salir un poco, pagarán un precio, ¿no? Porque como veremos, claro, los trabajadores no van a salir, van a tener que apretarse mucho el cinturón y su imagen va a quedar un tanto dañada con estos pactos. En principio, en muchos sitios pondrá que la patronal también participa de ellos. En realidad la patronal no participa de estos pactos en principio. De hecho, lo que pasa con estos pactos es que se crea en este momento la COE, es decir, la Confederación de Organizaciones Empresariales Española, para exigir precisamente al gobierno la defensa también de los intereses empresariales. Por lo tanto, sí que hay, digamos que hay un acuerdo y hay unas negociaciones de todos los protagonistas o los agentes sociales, ¿no? A la hora de llevar a cabo este pacto global de la Moncloa. Y bueno, se ponen al lío, ¿no? Para superar sobre todo este problema de la inflación. Hay un ambicioso plan de inversión pública, una importante reforma fiscal para modernizar el sistema, se devaluará la peseta un 20% con respecto al dólar, habrá una lucha fiscal contra el fraude,
Se extenderá, bueno, luego habrá otras medidas, ¿no? Como extender el seguro de desempleo, controlar la seguridad social, ampliar plazas escolares, etcétera, etcétera. Los datos son, bueno, ahí están, ¿no? El primer año ya consigue reducirse la inflación 10 puntos, con lo que efectos evidentes hay. Lo que ocurre que, bueno, el paro sigue escalando debido, pues eso, a lo lógico, lo que estaba pasando en estos momentos es, la evidencia es el cierre de empresas y, y lo que urgía, claro, estamos hablando de un país que todavía no tenemos constitución y por lo tanto la urgencia para llevar a cabo la constitución estaba también en la mente del gobierno, ¿verdad? Además, hay que tener en cuenta que por parte de los partidos nacionalistas y de los territorios periféricos también había unas demandas de autonomía, tanto de vascos como de catalanes, ¿no? Y de gallegos, sobre todo de aquellos que, que habían visto después de la guerra su, su estatuto desaparecer, ¿no? Y de hecho, ya en junio de 1977, Suárez se entrevista con Josep Tarradellas en septiembre, tras el día de la Diada, el 11 de septiembre, y el Congreso pues aprobará el restablecimiento de la Generalitat el 27 de septiembre. Justo un mes después, en octubre, llega del exilio Josep Tarradellas, que va a presidirla a partir del 23 de octubre la Generalitat. El caso vasco va a ser un poco más complicado. Primero, evidentemente, por el fenómeno de ETA, es un problema añadido. Y luego, claro, las ideas del Partido Nacionalista Vasco, que en realidad ya veremos que luego no van a pedir incluso la abstención a la hora de aprobar la Constitución y van a querer exigir la soberanía nacional vasca. Entonces, hasta diciembre del 77 no se va a constituir el Consejo General Vasco, que será presidido por Ramón Rubiales, y que ahí ya se elaborará el primer borrador de autogobierno. Bien, y ya hablaremos ya en el próximo vídeo de lo que sería la Constitución del 78 y ya luego ya acabaremos con el último gobierno de la OCDE. Dejamos aquí este vídeo.